¿Te quedaste? ¿No te fuiste a ningún lado? Nosotros te llevamos a donde querés llegar. Radio del Sol, la radio de la gente. Porque a partir de ahora vamos a integrar la gran familia de H2O Radio, que es una radio online que tiene sus estudios en Morón, provincia de Buenos Aires, así que le mandamos un abrazo grande a Roberto Lagorio y a todo ese grupete que hacen esta radio, donde bueno, nos invitaron a ser parte también con lo que nosotros contamos un poquito aquí en el programa en Turismo 3.0, así que le vamos a dedicar este espacio para simplemente charlar un poquito de las cosas que también se debe saber a la hora de hacer turismo, porque no todo se trata, podemos hablar de cómo están las playas, qué destinos y demás, pero hay otros temas que también hacen al turismo, ¿no, Hugo? Por supuesto que sí, como lo cultural y como lo gastronómico. En este caso vamos a hablar de esta región en particular, de esta región litoral, y sumando un poquito a la hermana República del Paraguay, con una comida muy tradicional, con un plato muy tradicional de allí, que es el mbejú. El mbejú, que es un plato tradicional de Paraguay, el norte de Argentina, y tiene ese aspecto granular, ¿viste? Que se prepara rápido. Bien. El mbejú se prepara con harina de queso y tapioca, que es la llamada mandioca, ¿no? Y se sirve para el desayuno. A los paraguayos les encanta, dice la nota, pero también a nosotros. Mi abuela Petrona, que falleció hace poco, ella, a sus jóvenes 104 años, 104 añitos. Ella hacía unos mbejú muy ricos. Cada vez que íbamos a ver, hasta el momento que pudo hacerlo, todavía se podía parar, ella llegaba y estaba preparado para hacerlo. Hacía en un ratito. Mira. Y unos mbejú ricos. O sea que lo llamativo de eso es que hay muchos platos regionales que después no se traducen a la carta de oferta gastronómica. Acá hay algunos lugares. Acá un lugar que lo hace muy bien es Te Conozco Orozco, Sí. Porque incluso te lo daba como opción para agregártelo a las picadas. Tienen muy buenas picadas y si cuando habiliten todo esto tienen la posibilidad no solo de probar la picada de Orozco, prueben el mbejú que hacen ahí, que es espectacular. Bueno, como te decía, el mbejú significa pastel en guaraní, un idioma de Sudamérica que se usa hoy, para los que no saben mucho. El origen de la receta se remonta a la época anterior a la llegada de los colonos en Paraguay y las misiones jesuíticas. Estas misiones tenían como objetivo la evangelización de las tribus indígenas y tuvieron lugar a fines entre el siglo XVI y el principio del siglo XVII, más o menos, en la región de lo que hoy conocemos como Paraguarí. En ese momento los guaraníes sirvieron como intermediarios entre los colonos y otras tribus nativas americanas, y fueron uno de los primeros pueblos en comunicarse con los colonos. En algunos documentos históricos de la época, entre los colonos y las misiones jesuíticas, se menciona varias veces que los guaraníes preparaban panqueques tradicionales hechos de harina de maíz empanizada en yuca, que es la mandioca. La receta original ha evolucionado desde entonces. La base de la gastronomía guaraní se basa esencialmente en los siguientes alimentos básicos, como son el maíz, la mandioca, la calabaza y la batata. Con la llegada de los conquistadores y los jesuitas se agregaron otros ingredientes a la receta inicial del mbejú. A partir de ese momento, esas tortas de maíz se comenzaron a servir con carne de vaca o de oveja, huevos, leche o queso. El mbejú entonces es un plato asociado a la mitología guaraní y por lo tanto sigue siendo una de las recetas más antiguas de esta cultura, junto con la chipa y la sopa paraguaya. El mbejú es parte de un grupo de alimentos llamado tirá. El tirá es una palabra guaraní que se utiliza para designar todos los alimentos que se consumen para acompañar el mate, pero el mbejú también se consume con leche, té y café. Bien. Un poquito para entender acá me aclara Rocío, Sí. que le mandamos un saludo, que está escuchando el programa, Bien. que Orozco ofrece en el desayuno, en la oferta del desayuno, estaba ofreciendo hasta que le dijeron no abras el negocio. Pero está bueno porque siempre charlábamos eso, incluso cuando se hizo esto de la apertura de los locales gastronómicos. ¿Qué ofrecían? Porque por ahí, bueno, la gente que, lo decíamos bien, los oyentes de H2O, gente en su mayoría de Buenos Aires acostumbrada al cafecito, a la media luna, y por ahí acá en Formosa nosotros no somos tanto del café. Te podemos tomar un café por ahí para charlar porque no tenemos el equipo de mate a mano, pero si vos decís voy a desayunar afuera, como que un café no te termina de cerrar con un par de medialunas, que es un desayuno típico de Buenos Aires. Por ahí vos decís, no, a mí tenemos mate cocido, tenemos unas tortas fritas, un mbejú,
Y está bueno que esté en la oferta gastronómica, pero, insisto, deuda pendiente de muchos locales gastronómicos que en la carta incluyan las delicias regionales que tenemos, como es el caso del embellú. Así es, entonces esa es la historia un poquito del embellú para entender y para saber de dónde viene esa comida tan rica que preparaban nuestros abuelos. Está la receta en nuestra página de Formosa Mi Tierra Hermosa y en Turismo 3.0 hay una receta de embellú hecha por un cocinero gastronómico paraguayo. Si la quieren hacer y después nos quieren traer para probar, a ver si les salió bien, obviamente. Bienvenido sea. Así que, pero bueno, de eso se trata, gente, hay que revalorizar. Tenemos muchas, y vamos a empezar a alargar, o no te digo que vamos a hacer un embellú acá, pero sí a dar a conocer los platos regionales, sobre todo para la gente de H2O que dice, che, ¿qué comen allá ustedes? Entonces, por ahí para el amigo Roberto, cuando nos pueda venir a visitar, decir, bueno, ahora te vamos a hacer probar embellú, te vamos a hacer probar sopa paraguaya que no necesitas cuchara para comer la sopa paraguaya, por ejemplo. Tampoco es la choclotorta que decimos, no, eso se llama chipaguazú. Eso es chipaguazú, exactamente, una chipazú. Así que, pero también, bueno, qué sé yo, en otro programa vamos a hablar del famoso reviro misionero también, sí, que es otra cosa. Pero bueno, hasta ahí lo del embellú. Hasta ahí lo del embellú. Bueno, otra de las cosas que te queríamos contar, y esto también viene a colación a lo que nos preguntaba Rodrigo, si íbamos a hablar de las colonias judías en Entre Ríos, que a la gente le digo, y entiéndanlo bien, Entre Ríos no solo es Gualeguaychú con sus carnavales, que son muy bonitos, no solo es el corredor de las termas, en toda la ruta 14, incluyendo también del otro lado, del lado del Paraná, en la localidad de La Paz, que también tiene unas termas muy lindas. No solo se trata de pesca, Entre Ríos, porque también tiene un circuito por demás interesante, que es el que trazaron los colonos judíos que vinieron a este país y que también hicieron de Entre Ríos una de las grandes productoras agrícolas ganaderas, digamos. Sí, sí. Un poco para entender esta situación de los gauchos judíos, como llegaron a finales del siglo XIX aquí a la Argentina, venían, te cuento la historia porque venían corriendo en realidad de los rusos, allá eran judíos rusos estos, ¿no? Sí. Para entender, allí en Entre Ríos, en Villa Clara, Villa Domínguez y Basavilbaso, son los tres ejes principales de un recorrido por el centro rural de la provincia de Entre Ríos. Allí compró el barón Mauricio de Hirsch unas 270.000 hectáreas para su emprendimiento colonizador. Mira. Solo calificaban para convertirse en colonias las familias con 2 hijos varones, aunque muchos se sacaban años o anotaban como varón a una niña mujer, a una hija mujer, para poder ingresar. Se les entregaba un terreno para una casa, más una parcela de campo sin ningún tipo de infraestructura, desde 50 a 150 hectáreas. Esa era según la conformación familiar. Al comienzo la obtención de tierra fue sencilla, pero con la muerte de Hirsch y de su mujer, Clara Bischofsheim, Salió bien. sí, en 1896 y 1899 respectivamente, las condiciones establecidas por los administradores de la Jewish Colonization Agency se endurecieron. Entonces aparece en la agencia de colonias judías. Exactamente. Una de las primeras escalas que uno tiene que, si quiere hacer una ruta de los gauchos judíos por Entre Ríos, sí, y no puede dejar pasar, es Concordia. Allí se elige el Museo Judío de Entre Ríos. Hay un señor que se llama Nito Gorskin, que recibe con caridad, es un hombre de campo, nacido y criado en la colonia Santa Isabel. Y se recorre el museo, una casona restaurada que perteneció a Víctor Opel, un sobreviviente del Holocausto. Fotos, objetos, documentos y otros materiales permiten acercar a la historia de aquella colonización que empezó con la llegada de un grupo de familias originarias de Rusia, en el vapor Pampa en 1891. Mira. Nito explica que por qué los judíos vinieron a esta tierra debido a los acosos y persecuciones que sufrían en la zona que el zar destinaba para aislar a los judíos, y gracias al apoyo del Estado argentino, ávido de capitales y de inmigrantes, lograron llegar. Otro de los recorridos que se puede hacer es Villa Clara, allí un poquito para entender. Villa Clara, que es la mayor de las colonias con 80.000 hectáreas y cuyo nombre es un homenaje a la mujer del barón Hirsch. Los primeros judíos, recordemos, llegaron en 1892 y hoy quedan allí unos 30 hogares de la colectividad. Se comprueba que en el pueblo, una de las aldeas de la antigua colonia Clara, se cruzan las calles Barón Hirsch y San Martín.
Mira. Para tener una idea, Bien. que es simbólicamente los próceres de la nación y de la patria chica, de aquellos gauchos judíos. Se pueden ver sinagogas, la sinagoga Bet Jacob, construida entre 1911 y 1917, es un templo reformista restaurado en 2004, en el que las mujeres tienen una participación dominante. Por allí, cerquita de la vieja sinagoga del pueblo, en 1905, en un shulé o una escuela hebrea, al que concurren unos 10 niños. Es una construcción modesta, con canchita de fútbol. Allí se puede almorzar baréquines de papa con salsa de tomate, mientras que se cuentan historias de colonización condimentadas por los chistes de Abraham, el carnicero del pueblo, desde hace 23 años. Mira. Claro, porque también comemos una cosa que la gastronomía judía también es un tema forma parte de muy interesante. Sí. El Museo Histórico de Villa Clara está en la estación ferroviaria, casi abandonada, a pesar de que últimamente ha pasado el célebre tren Gran Capitán. Cuando se acerca 2 veces por semana hay que avisar al maquinista con la mano para que se detenga. Así, para tener en cuenta. Otro de los lugares es Villa Domínguez. Las distancias entre Villa Domínguez y Villa Clara son cortas, pero hay que manejar con cuidado. Si uno va en auto, el ripio es traicionero, y se pasa por un cementerio judío que es en Colonia Carmel, y se cruza también por un pueblo que lleva el nombre de ingeniero Miguel Sájarov, en el que se destaca la sinagoga. Unos kilómetros más y se llega ahí a destino de Villa Domínguez, así es. Hay una iglesia católica que está en las afueras y la sinagoga frente a la plaza principal junto al hospital Noé Jansho, el llamado médico de los pobres, pionero del cooperativismo. El pueblo estrena una calle, la primera calle asfaltada, se llama Avenida San Martín, que se encuentra un galpón de los inmigrantes y el museo. Una vieja farmacia también que se convertía en museo, y un archivo histórico que cuenta las historias de las colonias judías del país. Para tener una idea, Quiroga es hacedor de un reservorio, se llama Osvaldo Quiroga, el que está a cargo de allí hace 23 años, que junta material sobre las colonias. Si alguien pregunta por los orígenes de su apellido, le dedica tiempo a hurgar en los registros hasta encontrar a los colonos. Cuando alguien distinguido se aparecía en el pueblo, nos relata Osvaldo, todos pensaban que Hirsch, que era Hirsch. Esa fantasía lo acompañó siempre hasta la muerte del varón, que nunca vino. El tipo juntaba las historias, vos querías saber, Bedoya anduvo por acá, el tipo buscaba en los registros y decía, sí, mira, Bedoya llegó en 1892, y se armó en tal terreno, en tal lugar, Qué bueno, vos sabías un poquito más de la historia. Es una zona fértil en realidad fue una zona fértil para ideas socialistas y cuna del cooperativismo allí en Domínguez, que se desarrollaron para combatir los manejos de las empresas cerealeras y a los contratos leoninos. Los intelectuales en Villa Domínguez dejaron huellas, como César Tiempo, Samuel Eichenbaum y Alberto Hershunov. Las 3 hermanas Chertkov se casaron con notorios dirigentes del socialismo. Al salir pasamos por la pequeña casa en donde dice que vivía el ingeniero Miguel Sájarov. Obviamente, fíjate los apellidos, no, todos rusos de esa zona. Cerquita de allí está, cerca de Villaguay, está Bassa Bilbaso. De paso a Bassa Bilbaso se encuentra con la colonia San Gregorio, con su sinagoga y el cementerio donde yacen los restos de Sájarov, el que hablábamos anteriormente, que fue el máximo impulsor del cooperativismo en la zona. Mucho cooperativismo allí en toda esa zona de Entre Ríos. El tren llegó en 1887 y las primeras familias judías en 1894. El pueblo tiene una particularidad, no cuenta con una plaza principal, alrededor de la cual se organiza la vida comunitaria. El centro es la estación de ferrocarril y los edificios públicos se encuentran desperdigados. Paso, como le dicen sus habitantes, fue un centro crucial en materia ferroviaria, por donde pasaban vías de norte a sur y de este a oeste, del Uruguay y al Paraná. Hoy cuenta con unos 10.000 habitantes y vive de la soja, según explican. Este lugar todo Entre Ríos, ¿no? Este lugar fue epicentro de la colonia Lucienville, bautizada así como homenaje al hijo de Hirsch, Lucien. Aquí se fundó la primera cooperativa agrícola del país en 1900. En la ciudad hay 2 sinagogas importantes, una de ellas fundada por artesanos y trabajadores con la idea de diferenciarse de los que iban al templo original. Domínguez tenía la impronta de los judíos, estamos hablando de Villa Domínguez ya, intelectuales que adhirieron a las ideas socialistas, y Bassa Bilbaso parece más conservador. En Domínguez se leía más el Saitán. En cambio, en Basso predominaba el Diprés.
Así es lo que explican allí algunos historiadores de esa zona, en referencia a 2 periódicos escritos en yiddish de distinta orientación ideológica que se editaban en Buenos Aires y de los que se imprimían boletines en las colonias. Algo así como Página 12 y Clarín, más o menos. Mirá vos, ya había una grieta ahí. En la actualidad existen unas 100 familias judías en la ciudad y en general los jóvenes emigran una vez que terminan el secundario. Lucienville tenía 40.000 hectáreas de campo y 4 aldeas, todas con similar conformación, una calle principal, y sobre ella las casas de los colonos, la escuela, la sinagoga y más allá el cementerio. Una de ellas, Noviduco 1, se conserva casi con su configuración original. Se trata de un sitio imperdible. Puede visitarse la única sinagoga rural que queda en pie, construida en 1895 con un sector separado para las mujeres. La escuela, el cementerio y una casa de la época de los colonos que perteneció a la familia Efron y Volodovsky. Más de 30.000 colonos vivían en estas aldeas entrerrianas hasta 1910 y sus huellas están ahí a la mano de cualquier viajero curioso. Bueno. Como decíamos, Entre Ríos no es solamente pesca, terma o playa, carnaval. Tiene que ver con esta historia muy interesante de estos judíos que llegaron y se les llamó los gauchos judíos, porque los judíos se fueron a trabajar el campo y con el método del cooperativismo empezaron a hacer ese tipo de emprendimientos allí. Claro, es un poco, fíjate vos, que es gente que no abandonó su cultura, pero sin embargo hizo grande este país con lo que tenía. Muchos ni hablaban el idioma, sin embargo lo único que sabían era que tenían que trabajar la tierra y bueno, educar a sus hijos con la educación que le ofrecía el país, pero también sin perder su cultura. Fíjate vos que hasta el día de hoy siguen con esa misma idea, y el que puede pasar por ahí, el que pueda hacer ese pequeño circuito, que no es mucho, son entre 80 y 100 kilómetros aproximadamente. Todo ese corredor, digamos. Un corredor, puede disfrutar de una buena comida, de un buen asado, hacen asados. Había un tiempo, yo la primera vez que escuché a lo de los gauchos judíos fue allá por el 2001-2000, donde iniciaron como una promoción de ciertos lugareños que tenían su campo, como estaba fomentándose un poquito lo que era el turismo rural allí en esa zona, y como ellos por ahí se diferenciaban en eso, ¿no? En que eran esos gauchos judíos que estaban vestidos con su particularidad, la particularidad que tenían, y que la comida, más allá de ser un asado, también había ciertas esas comidas típicas. Entonces tenía cierto sabor y cierto interés, ¿no? para muchos, para conocer otro tipo de gastronomía, pero también la historia, porque obviamente se sentaban y más allá de los chistes de judíos muy conocidos por todos, también estaba ese contar la historia de cómo llegaron ahí y, como vos decías, hicieron grande esta región litoral, ¿no? Exactamente, por eso todos tenemos algún amigo en la comunidad judía. La comunidad judía es una comunidad muy grande, aunque yo siempre digo que la comunidad formoseña desperdigada en todo el país es mucho más grande que la comunidad judía, pero todos tenemos un amigo judío y tienen una muy rica historia para contar, sobre todo del paso de cómo llegaron a estas tierras y cómo la hicieron grande. Fueron artífices también. Una de las columnas que hizo grande este país, que en algún momento, bueno, se salió de rumbo, pero bien vos lo decías, fines del siglo XIX, era otro país, estaba pensado de otra forma este país, pero bueno, en algún momento esperemos retomar ese camino. Acá, bueno, la profesora Marta Kaplan también había escrito algo sobre la llegada sobre el camino de las mujeres judías, de cómo vinieron de Europa y cómo terminaron acá en la Argentina, en nuestro país e incluso en la provincia de Formosa. Así que hay mucho para hablar de la comunidad judía. Esto fue simplemente un resumen para contarte y para que tengas en cuenta cuando tengas la posibilidad de visitar la provincia de Entre Ríos, que tenés este circuito de los gauchos judíos que la verdad que es más que interesante para conocer la historia y de paso probar la gastronomía de la comunidad judía. Y bueno, y lo que te contamos anteriormente, lo del embellú, que tampoco te podés perder, porque vale la pena. Me pasaron una foto recién, así no se hace, no valen las fotos, hay que traer el embellú al estudio de la radio, porque si no, no se puede.
Así no se puede, ¿eh? No, necesitamos Gente linda, probar. hasta acá nuestro bloque gastronómico histórico y vamos a la música. Sí, señor. Radio del Sol, la potencia de una radio.